Bienvenido a La Voz del Suspenso. El rincón donde el miedo cobra vida y las historias respiran oscuridad. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo te atreves a escuchar mis relatos. Comenzamos. La puerta que nunca cerraron, Cali, Colombia 2017. Me llamo Andrea, y esta historia ocurrió en la casa donde vivíamos mis primas y yo, en el barrio San Fernando, al sur de Cali. Era una casa grande, antigua, con paredes gruesas y techos de madera oscura. Mis padres la rentaban desde hacía poco, se sentía vieja, pero nunca le dimos importancia. La noche en que todo comenzó hubo un apagón en el sector. Recuerdo que eran casi las 8, y todo el vecindario quedó en penumbra. En lugar de asustarnos, decidimos encender velas y quedarnos en la sala. Éramos tres, yo, Daniela y Marcela. Teníamos entre 16 y 20 años. Daniela, la mayor, mencionó que había traído algo interesante de la universidad. Sacó de su mochila una tabla con letras grabadas y un triángulo de vidrio. Dijo que era una ouija artesanal que un compañero de clase había hecho para un experimento sobre su gestión. Marcela se rió. Eso no sirve para nada, es puro juego. Yo no quería participar, pero la curiosidad me ganó. Daniela colocó la tabla sobre la mesa del comedor, puso 2 velas a los lados y nos pidió colocar los dedos sobre el triángulo. Hay que concentrarse, dijo. No piensen en otra cosa. Al principio fue silencio. Solo se escuchaba el viento colándose por la ventana. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Daniela. El triángulo no se movió. Pasaron unos segundos y Marcela dijo entre risas. Parece que ni los fantasmas quieren venir a este barrio. Justo después, el triángulo se desplazó lentamente hacia el sí. Nos miramos las tres. Yo pensé que alguna de ellas lo estaba moviendo, pero sus dedos temblaban. Daniela tragó saliva. ¿Quién eres? El triángulo comenzó a moverse otra vez. Letra por letra, formó una palabra, ellos. Marcela apartó la mano de golpe. Ya, basta. Están jugando. Pero Daniela la detuvo. No lo cierres todavía. Falta despedirse. Antes de que pudiera hacerlo, la vela del lado derecho se apagó. No por viento, no por corriente de aire, simplemente se extinguió. Daniela quiso cerrar el juego, pero el triángulo se deslizó solo hasta la palabra no. Nos levantamos todas. Nadie dijo nada. Solo guardamos la tabla y subimos al cuarto de Daniela, las tres en silencio. Esa noche dormimos juntas. Al día siguiente el apagón terminó. La casa volvió a la normalidad, pero Marcela amaneció con ojeras. Dijo que había sentido que alguien caminaba frente a la puerta. Pensamos que era por la sugestión. Esa misma tarde, Daniela decidió guardar la ouija en su armario. Juró que no volvería a tocarla. A los 3 días, Marcela comenzó a comportarse extraño. Pasaba horas mirando hacia el corredor del segundo piso. Decía que veía sombras que cruzaban de una habitación a otra, como figuras humanas, negras, sin distinguir rostros ni ropa. Yo le pedí que dejara de bromear, pero su expresión no era de quien inventa. Una noche gritó tan fuerte que corrimos desde nuestras habitaciones. Estaba sentada en el piso, apuntando hacia la puerta del baño. Dijo que alguien había pasado detrás de nosotras, pero no había nadie más en casa. Los días siguientes fueron peores. Marcela no dormía. De noche oíamos sus pasos caminando por el pasillo. Una madrugada la encontramos despierta, con los ojos abiertos, diciendo en voz baja, «No se van». La llevamos al médico. Diagnóstico, estrés y falta de sueño. Nos dieron pastillas para tranquilizarla. No sirvieron. Una tarde, mientras Daniela y yo hacíamos tarea, escuchamos que Marcela hablaba sola. Cuando nos acercamos a su cuarto, vimos que miraba la pared y movía los labios, como respondiendo a alguien invisible. ¿Con quién hablas?, preguntó Daniela. Marcela no contestó. Luego, con una calma que me heló, dijo, «Con ellos. Mi tía viajó desde Pereira cuando se enteró de lo que estaba pasando. Se quedó con nosotras unos días. Intentó mantener todo bajo control, pero cada noche ocurría algo distinto, pasos en el pasillo, portazos, ruidos en el techo, el televisor encendiéndose solo. La tía no creía en nada de eso, hasta que una madrugada la escuchamos gritar.
Dijo que mientras iba al baño sintió que algo pasó corriendo a su lado. No lo vio, pero lo escuchó claramente. Al día siguiente, decidió buscar ayuda religiosa. Contactó a un sacerdote que conocía. El hombre llegó por la tarde, con un crucifijo pequeño y un libro. Apenas entró a la casa, se detuvo en la puerta del comedor. Miró alrededor y dijo en voz baja: «Aquí no debería estar». Mi tía le preguntó qué quería decir. Él solo contestó: «Cuando invitas y no despides, lo que entra se queda». No quiso pasar más allá. Se limitó a rociar agua bendita desde el umbral y recomendó no volver a usar la tabla. Esa noche dormimos con las luces encendidas. Marcela finalmente logró quedarse dormida, pero cerca del amanecer empezó a murmurar en sueños. Daniela se levantó para despertarla, y en ese momento la cama se movió, como si algo golpeara desde debajo. Marcela despertó sobresaltada, llorando. Dijo que había soñado con una habitación oscura y muchas personas alrededor, sin poder verles las caras. Todos le decían lo mismo, no cerraron la puerta. A la mañana siguiente, Daniela buscó la ouija para deshacerse de ella, pero ya no estaba en el armario. ¿La sacaste tú?, me preguntó. No. Revisamos toda la casa. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Los días se hicieron insoportables. Marcela comenzó a deteriorarse. Apenas comía, y en ocasiones despertaba con marcas en los brazos, como si se hubiese arañado dormida. Una noche, mi tía la encontró parada frente a la ventana, mirando hacia la calle, sonriendo levemente. Cuando le preguntó qué hacía, Marcela respondió sin girarse: «Ellos están afuera. Fue la última noche que dormimos en esa casa». Al amanecer, mi tía llamó a un camión de mudanza y nos fuimos sin mirar atrás. Nos mudamos a un departamento más pequeño en el centro. Marcela empezó terapia. Durante semanas parecía mejorar, hasta que un día dijo algo que me dejó sin palabras. Estábamos desayunando cuando mencionó: «Anoche soñé con la casa». Las luces estaban encendidas y alguien tocaba la mesa. Le pedí que no hablara más del tema. No quería revivirlo. Pero 3 días después, un vecino de la vieja casa buscó a mi tía. Dijo que desde hacía noches escuchaban risas femeninas y pasos por los pasillos, aunque la casa estaba desocupada. A veces, contaba, la puerta del comedor aparecía abierta en la mañana, aunque los cerrojos seguían intactos. Mi tía lo escuchó en silencio. Luego colgó el teléfono y no volvió a mencionar el tema. Han pasado varios años, pero a veces me sorprendo recordando los detalles. Cada uno de nosotros intentó seguir con su vida. Daniela se fue a Bogotá, Marcela vive con mis padres y yo me mudé a Medellín. Lo que nunca entendimos fue qué significaba exactamente esa palabra, ellos. Algunos dicen que no hay que interpretar nada, que fue pura coincidencia, un movimiento inconsciente de nuestras manos. Pero hay cosas que no encajan. Hace poco, por pura curiosidad, busqué la dirección de aquella casa en internet. Está publicada en una página de arrendamiento. En la descripción dice: amplia, luminosa, en excelente estado. Sin embargo, debajo hay un comentario sin firma: no cierren las luces del comedor. A veces se apagan solas. Intenté ignorarlo, pero algo dentro de mí se revolvió. No por la frase, sino porque reconocí el tono. Era la forma exacta en que Marcela escribía cuando era adolescente. La llamé de inmediato. ¿Fuiste tú la que comentó eso? Guardó silencio. Solo quería avisarles. No quise preguntar más. Desde entonces, cada vez que anochece, tengo la sensación de que en algún lugar, esa puerta sigue abierta. Un mes después, Daniela me envió un mensaje. Decía que había tenido un sueño raro. En él, estaba de nuevo frente a la mesa del comedor, con la tabla entre las manos. Escuchaba a Marcela decir su nombre, pero desde un lugar que no podía ubicar. Lo extraño fue que el mensaje se envió a las 3:11 de la madrugada, aunque Daniela juró que a esa hora dormía profundamente y que no había usado el celular. Decidí borrar la conversación. Pero antes de hacerlo, me di cuenta de algo que me dejó helada. Al final del mensaje, bajo su texto, había aparecido otra línea. No la había escrito ella ni yo. Solo decía: ellos siguen aquí. Ninguna de nosotras volvió a mencionar el tema. Sin embargo, esa frase quedó grabada en mí.
Porque si algo aprendimos esa noche del apagón, es que hay cosas que no terminan cuando uno se levanta de la mesa. Hay puertas que no necesitan cerrarse con llave. Solo necesitan que no las abras nunca. No quería jugar, pero me obligaron. Chihuahua, México 2013. Me llamo Sofía, y cada vez que intento dormir con la luz apagada, siento que algo se acerca. No sé si lo que ocurrió aquella noche fue una simple coincidencia o algo que nunca debimos tocar. Era marzo de 2013. Tenía 20 años y estudiaba psicología en la universidad. Una amiga, Brenda, organizó una pijamada en su casa, en la zona norte de Chihuahua. Éramos 5, ella, Valeria, Paola, Miriam y yo. Todo era normal, pedimos pizza, vimos películas y reímos hasta tarde. Cerca de la medianoche, Brenda sacó de su closet una tabla envuelta en una tela. Dijo que la había comprado en un mercado de antigüedades en Ciudad Juárez solo por curiosidad. En cuanto la vi, me dio mala espina. No era una tabla de juguete, era de madera vieja, con letras grabadas a mano y una palabra desgastada al centro: adiós. Vamos a probarla, dijo Brenda emocionada. Yo me negué. Le dije que esas cosas no eran juego. Pero entre risas y burlas, terminaron convenciéndome. Pusimos la tabla sobre la mesa del comedor, encendimos 3 velas y cerramos las cortinas. Valeria fue la primera en preguntar: ¿hay alguien aquí con nosotras? Nada. El puntero no se movió. Paola empujó un poco y todas nos reímos. Brenda insistió: si hay alguien, danos una señal. La planchette se movió lentamente hasta el sí. Todas se quedaron quietas. A ver, ¿quién eres?, preguntó Miriam. Las letras comenzaron a marcar cosas sin sentido. Primero una A, luego una R, después un 2. Se burlaron. Dijeron que no funcionaba. Pero Brenda no se detuvo. ¿Quién quiere hablar? Entonces, las letras se movieron rápido. T, U, I, O. Nos quedamos calladas. Brenda soltó una risa nerviosa. Seguro alguien lo movió, dijo. Pero yo noté que sus manos temblaban. Levantamos los dedos al mismo tiempo, y el puntero se movió solo una vez más, quedando sobre el sí. Ya basta, dije, quiero dormir. Guardaron la tabla. Apagamos las velas. Nadie quiso hablar más del tema. Esa noche dormimos todas en el mismo cuarto. Me acosté junto a la pared, tratando de no pensar en lo que acababa de pasar. No sé qué hora era cuando desperté sin motivo. Sentí presión en el pecho, como si algo pesado se hubiera sentado sobre mí. No podía moverme. Intenté gritar, pero la voz no me salía. Entonces escuché que alguien murmuraba mi nombre completo, justo al oído. No era la voz de ninguna de mis amigas. Era más grave, más cercana. Cuando logré moverme, encendí la lámpara. Todas dormían. Tenía el corazón desbocado. No volví a cerrar los ojos. A la mañana siguiente no conté nada. Pensé que había sido una pesadilla, una parálisis del sueño. Pero esa noche, en mi casa, volvió a pasar. Me dormí tarde y desperté sobresaltada sintiendo una mano sobre mi brazo. No había nadie. Al día siguiente, me noté un moretón oscuro, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Durante los días siguientes, empecé a tener sueños idénticos, el peso en el pecho, el murmullo con mi nombre, una respiración sobre mi cara. Al despertar, el cuerpo me dolía. Le conté a Brenda. Se quedó seria. A mí también me pasa, dijo. Pero pensé que era estrés. Miriam dijo que escuchaba pasos afuera de su cuarto. Valeria soñaba con un rostro que no lograba reconocer. Decidimos no hablar más del tema. Pero el miedo se nos metió en la rutina. Una semana después, Brenda nos llamó urgente. Quería repetir el juego para cerrarlo bien. Según había leído, cuando no se despide al espíritu, algo queda abierto. Nos reunimos de nuevo en su casa. Yo no quería, pero no podía dejarla sola. Esta vez las 5 estábamos más tensas. Encendimos las velas, pusimos la tabla sobre la mesa y comenzamos. ¿Sigues aquí?, preguntó Brenda. La planchette se movió enseguida hacia el sí. Valeria temblaba. ¿Qué quieres? Las letras formaron una palabra: ella. ¿Quién es ella?, pregunté. No respondió.
Solo se deslizó lentamente hasta la palabra tú. Mi garganta se cerró. Brenda apartó la mano. Ya, no sigamos, dijo. Intentó cerrar la sesión diciendo adiós, pero el puntero no se movió. Repetimos la palabra varias veces. En la última, un ruido fuerte sonó desde el interior de la mesa, como si la madera crujiera desde dentro. La tabla se partió en dos sin que nadie la tocara. El silencio que siguió fue insoportable. Tiramos todo al suelo y salimos corriendo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía una silueta sentada a los pies de la cama, inmóvil, mirando hacia mí. Me tapé con las cobijas, pero el aire se volvió sofocante. Cuando logré encender la luz, estaba sola, pero tenía las piernas marcadas con moretones en forma de dedos. Le conté a mi madre. Dijo que debía ir al médico. Los análisis salieron normales. Ninguna explicación. Los días siguientes fueron un tormento. Empecé a escuchar mi nombre en lugares vacíos, a sentir el colchón hundirse a mi lado como si alguien se acostara. Una madrugada escuché a mi perro gruñendo frente a la puerta del cuarto. Cuando la abrí, estaba mirando fijo hacia el pasillo, erizado, sin moverse. No quise ver más. Llamé a Brenda al día siguiente. No contestó. A la semana me enteré por Valeria que había viajado a casa de sus padres en Cuauhtémoc. Dijo que no podía estar sola, que algo la seguía a todas partes. Miriam dejó de hablar del tema. La última vez que la vi, llevaba una medalla de San Benito y evitaba mencionar aquella noche. Yo intenté rehacer mi vida. Dormía con todas las luces encendidas, pero aún así, algo ocurría. Las pesadillas regresaban siempre igual, un peso en el pecho, el murmullo de mi nombre completo y la sensación de una mano en la garganta. Despertaba con el corazón a punto de estallar. Pasaron meses. Cambié de cuarto, de muebles, hasta de cama. Pero no cambió nada. Una noche de agosto, mientras hacía tarea en la laptop, el monitor se apagó solo. La habitación quedó en silencio. Creí que era un apagón, pero la luz del pasillo seguía encendida. Al encender de nuevo la pantalla, el cursor escribía solo en un documento vacío. Tuyo. Apagué el equipo y me fui al sillón de la sala. No regresé a mi cuarto esa noche. Tiempo después, le pedí ayuda a una señora del barrio conocida por rezar limpias. Escuchó todo con atención y me hizo una advertencia. Eso no se cierra con palabras, mija. Cuando uno llama y no despide, deja entrar lo que no sabe nombrar. Me dio agua bendita y un rosario. Lo llevé conmigo por meses. Las cosas disminuyeron, pero nunca desaparecieron del todo. A finales de año, Brenda volvió a Chihuahua. Nos vimos para cenar. Se veía cansada, con la mirada perdida. Dijo que aún no podía dormir a oscuras. A veces siento que alguien se sienta en mi cama, me confesó, y escucho mi nombre bajito. Igual que tú. Nos quedamos en silencio. Entendimos que no era coincidencia. Desde entonces, cada una siguió su camino. Nunca volvimos a mencionar la tabla. Años después, en 2019, me mudé a otro estado. Creí que había quedado atrás. Pero hace unos meses, mientras desempacaba cajas, encontré dentro de una hoja doblada. No era mía. Tenía escrita una sola palabra, con tinta deslavada. Tuyo. No sé cómo llegó ahí. La guardé en un sobre y la quemé. Pero desde entonces, algunas noches, cuando estoy a punto de quedarme dormida, siento de nuevo esa presión en el pecho, y el susurro que pronuncia mi nombre con calma, exactamente igual que aquella primera noche. Por eso, aunque me mude, cambie de ciudad o de país, nunca puedo apagar la luz. No por miedo a lo que vea, sino a lo que ya sé que sigue ahí, esperando que alguien vuelva a llamarlo. Porque cuando algo se declara tuyo, nunca se va del todo. El tablero del velorio, Lima, Perú 2015. Me llamo Rodrigo, y todavía cargo con la culpa de lo que hicimos aquella noche. No fue una travesura ni una simple curiosidad, fue una falta de respeto que nunca debimos cometer. En agosto de 2015 murió nuestro amigo Esteban. Tenía 23 años, estudiaba arquitectura y había sufrido un accidente de tránsito en la Panamericana Sur. La noticia nos destrozó. Era el más alegre del grupo,
el que siempre organizaba las salidas, el que nunca faltaba a nada. Su velorio se realizó en una casa familiar en San Miguel, amplia, con el ataúd colocado en el centro de la sala principal y varias sillas alrededor. Esa noche, varios amigos nos reunimos fuera, en el patio. Entre ellos estaban Diego, Valeria, Camila y yo. No podíamos dormir. Entre lágrimas y nervios, alguien, no recuerdo si fue Diego o Valeria, dijo: ¿y si intentamos hablar con él? Todos lo tomamos como una broma. Pero Camila respondió: mi abuela tenía una tabla ouija en casa. Si quieren, la traigo. Al principio dudamos. No era el lugar ni el momento. Pero el dolor nos tenía confundidos. Pensamos que si lográbamos obtener alguna señal, nos sentiríamos mejor. Camila regresó una hora después con la tabla envuelta en una tela oscura. Era antigua, de madera pulida, con letras gastadas. Colocamos una pequeña vela sobre una mesa auxiliar, junto al ataúd. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el murmullo de los familiares en otra habitación. Diego colocó el puntero sobre la tabla. Solo preguntaremos si está bien, dijo. Todos pusimos los dedos encima. Valeria se secó las lágrimas y preguntó: Esteban, ¿estás aquí? El puntero no se movió. Lo intentamos otra vez. Esteban, ¿nos escuchas? Esta vez se deslizó lentamente hasta el sí. Sentí un nudo en la garganta. Valeria comenzó a llorar. ¿Estás bien? La planchette se movió con rapidez. Formó una palabra: no. Camila tembló. ¿Por qué no?, preguntó. Las letras se desplazaron, una a una, con un ritmo casi violento. Él no puede. Nos miramos sin entender. Diego soltó una risa nerviosa. Debe ser una broma. ¿Quién eres entonces?, pregunté. El puntero se movió solo, sin que nadie lo tocara. Aquí. De pronto, la vela se apagó. Nadie respiró. Camila dijo con voz temblorosa: ya, hay que cerrar esto. Repetimos la palabra adiós varias veces, pero el puntero no se movía. Finalmente, Camila levantó la tabla y la guardó. Nadie habló más. El velorio terminó al amanecer. Cada uno se fue a su casa en silencio. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché golpes leves en la puerta de mi habitación. Pensé que era el viento, pero los golpes se repitieron. 3, pausados, firmes. Me levanté, abrí, y no había nadie. Durante los días siguientes intenté convencerme de que eran imaginaciones. Pero cada noche, exactamente a la misma hora, 2:46 de la madrugada, la hora en que murió Esteban según el reporte del accidente, los golpes volvían. Diego me llamó al tercer día. ¿Tú también los escuchas?, me dijo sin saludo. Me quedé en silencio. 3 golpes, añadió. Siempre a la misma hora. Camila también los oía. Valeria empezó a tener pesadillas. Decía que veía el ataúd abierto y que Esteban la miraba, pero su boca no se movía. Intentamos no hablar más del tema, pero el miedo se nos metió en los días. Una semana después, me despertó un ruido dentro de mi cuarto. Al encender la lámpara vi en el suelo la foto de Esteban que tenía en la repisa. Estaba rota, con una línea que cruzaba su rostro. Sobre el marco, escrito con marcador rojo, una sola palabra: culpa. Llamé a Diego de inmediato. Contestó alterado. A mí me pasó algo, dijo. Mi foto también se cayó. Pero no tenía nada escrito. Fuimos hasta casa de Camila. Estaba llorando. No quiero estar sola, dijo. Anoche escuché que alguien me llamó por mi nombre desde el pasillo. Nos reunimos en su sala y decidimos que debíamos cerrar lo que abrimos. Buscamos a alguien que supiera hacerlo. Una señora del barrio, conocida por limpiar casas, aceptó ir. Llegó esa misma noche con agua bendita y oraciones. Nos pidió colocar la tabla en el centro del patio. Camila la sacó del bolso. La madera se veía más oscura, como manchada. ¿Ustedes la usaron frente a un muerto?, preguntó la mujer. Asentimos. Su rostro cambió. Nunca se hace eso. Donde hay dolor, las puertas no se abren, se confunden. Comenzó a rezar. A medida que avanzaba, la vela que había encendido se movía como si alguien soplara de cerca. De pronto, la tabla crujió y se partió en 2. Ninguno de nosotros la tocó. La mujer se persignó.
Ya no la guarden, dijo. Quemen los pedazos. Lo hicimos ahí mismo. El humo tenía un olor agrio, como madera húmeda. Cuando terminó de consumirse, sentimos alivio. O eso creímos. Esa madrugada dormí por fin. Pero a las 2:46, los golpes regresaron. 3, firmes, contra la puerta. Me levanté con rabia y la abrí de golpe. No había nadie, pero sobre el piso, justo frente al umbral, estaba un trozo chamuscado de madera con letras apenas visibles. Lo toqué. Era parte de la tabla. Salí corriendo hasta la calle. Me quedé sentado en la acera hasta que amaneció. Al día siguiente me fui a casa de mis padres, fuera de la ciudad. Pensé que alejarme bastaría. Pero la segunda noche allí, los golpes se escucharon de nuevo, ahora en la ventana. 3, igual de pausados. Pasaron meses. Volví a Lima y busqué a Diego. Ya no vivía en el mismo lugar. Su madre me dijo que se había ido sin avisar. Encontré a Valeria trabajando en una cafetería. Dijo que no quería hablar del tema. Solo Camila mantenía contacto conmigo. Seguía asustada. Dormía con las luces encendidas, igual que yo. En diciembre me escribió. Siento que alguien me observa. Le respondí que intentara rezar, pero nunca contestó. 2 días después su madre me llamó. Había sido internada en un hospital por crisis nerviosa. Decía escuchar golpes en las paredes del cuarto del hospital, siempre a la misma hora. Intenté dejar todo atrás. Pero en enero, mientras ordenaba unos papeles, encontré entre ellos una servilleta con la palabra culpa escrita, con la misma caligrafía roja de la foto rota. No era mía. Me paralicé. Esa noche decidí grabar el sonido. Coloqué el celular frente a la puerta y esperé despierto. A las 2:46, los 3 golpes sonaron de nuevo. Revisé la grabación, los golpes estaban ahí, nítidos. Pero al final del audio, cuando todo parecía callarse, se escuchaba una respiración muy cercana al micrófono. No quise escucharlo otra vez. Fui a ver al sacerdote de la parroquia. Le conté lo ocurrido sin mencionar la ouija. Me miró fijo y me dijo, hay cosas que no quieren ser llamadas, y menos en un lugar donde la muerte está presente. Le pedí que bendijera mi casa. Accedió. Esa noche durmió tranquila. Pensé que por fin había terminado. Pero al día siguiente, cuando desperté, la vela que había dejado encendida estaba apagada, y en la pared, sobre el yeso, 3 marcas horizontales, como si alguien hubiera pasado los dedos con fuerza. A veces pienso en esa frase que el tablero escribió, él no puede. ¿No puede qué? ¿No podía hablar con nosotros? ¿O no podía venir solo? Han pasado años y todavía me despierto antes de las 3. No por costumbre, sino por miedo a lo que ocurre justo después. Nunca supe de Diego ni de Valeria. De Camila, supe que se mudó a otra ciudad. Pero hace un par de meses, una conocida me mostró una publicación en redes. Una mujer contaba que en su nuevo departamento, en Arequipa, todas las madrugadas alguien tocaba 3 veces su puerta. La descripción coincidía con Camila. No comenté nada. Hoy, cada 15 de agosto, fecha del accidente, dejo una vela encendida en mi ventana. No por superstición, sino para recordarme lo que aprendí aquella noche, que el dolor atrae, y que hay cosas que responden no por compasión, sino por oportunidad. El tablero decía no, él no puede, y quizá esa fue la advertencia que no entendimos. Porque quien respondió aquella vez nunca fue Esteban. Y cuando escucho esos 3 golpes, pausados, constantes, sé que no buscan permiso para entrar. Solo me recuerdan que fui yo quien abrió la puerta primero. El tablero de la Escuela Vieja, Buenos Aires, Argentina 2009. Me llamo Martín y esta historia ocurrió cuando tenía 17 años, en el invierno de 2009, en el barrio de Almagro, Buenos Aires. Asistía a un colegio técnico que había cerrado hacía unos meses por problemas estructurales. Sin embargo, como seguíamos usando algunas aulas para preparar exámenes, a veces entrábamos por la puerta lateral, la que daba a la calle Colombres, donde todavía trabajaba el viejo portero, don Eliseo. Éramos 5 amigos, yo, Leo, Facundo, Ezequiel y Lautaro. Pasábamos más tiempo ahí que en casa. A finales de junio,
Uno de nosotros, no recuerdo quién, mencionó que en el sótano del colegio había materiales antiguos, pupitres, pizarras rotas y objetos que no se usaban desde hacía décadas. La idea de bajar allí sonó atractiva. Queríamos grabar videos para subirlos a internet. La primera vez que bajamos fue una tarde. El lugar era amplio, con pasillos bajos y olor a humedad. Había archivadores, sillas apiladas, mochilas olvidadas de años anteriores, todo cubierto de polvo. Entre los escombros encontramos una tabla rectangular envuelta en papel periódico amarillento. Al desenvolverla, vimos letras, números y las palabras sí, no y adiós grabadas a mano. Es una ouija, dijo Leo. Todos nos reímos. Nadie creyó que fuera real, pero Facundo propuso quedarnos esa noche y probarla. Don Eliseo terminaba su turno a las 9. Esperamos escondidos en el aula de dibujo hasta que se fue. Cuando las luces del pasillo se apagaron, bajamos al sótano con 3 velas y una linterna. Encendimos las velas sobre una mesa de laboratorio. Las sombras danzaban en las paredes. Pusimos la tabla en el centro. Vamos a hacerlo bien, dijo Facundo. Todos los dedos sobre la pieza. Ezequiel, el más escéptico, se burló. Esto es una pavada. Solo concentrad, le pidió Leo. Yo no dije nada. No era creyente, pero había algo en el silencio de ese sótano que no me gustaba. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Facundo. Nada. Repetimos la pregunta. Esta vez, el puntero se movió despacio hacia el sí. Nos miramos, intentando descubrir quién lo había empujado. Nadie admitió nada. ¿Quién sos?, preguntó Leo. La planchette comenzó a moverse con rapidez. Letra por letra, fue escribiendo, P, R, O, F, E, San, O, R. Facundo sonrió nervioso. ¿Un profesor? ¿De acá? El puntero se quedó quieto unos segundos y después se deslizó solo, sin que nadie lo tocara, hacia el centro de la tabla. Una de las velas se apagó. No por viento, sino como si alguien la hubiera soplado muy cerca. Ezequiel tiró la linterna al piso. Ya está, se terminó la joda, dijo. Subimos sin mirar atrás. Al día siguiente, todo parecía normal. Pero a la semana, Ezequiel empezó a comportarse distinto. Faltaba a clase, no contestaba el teléfono. Una tarde su madre fue al colegio a preguntar por nosotros, dijo que su hijo no dormía y que se despertaba gritando. Fuimos a su casa. Estaba pálido, con ojeras profundas. Dijo que en las noches veía a alguien de pie junto a la cama, con una bata manchada de polvo blanco. Era el profesor de química, aseguró. El que se murió hace años. No sabíamos si creerle. En el colegio se rumoreaba que en los 90 un docente había tenido un infarto en el aula de laboratorio. Don Eliseo alguna vez lo mencionó, pero nunca quiso dar detalles. Ezequiel dejó de venir. Semanas después lo internaron por ataques de pánico. Mientras tanto, los demás no podíamos sacarnos esa noche de la cabeza. Facundo quiso repetir la sesión, pero nadie aceptó. Leo insistía en que era pura sugestión, que el cerebro inventa lo que teme. Aún así, comenzó a tener pesadillas. Soñaba con un pizarrón lleno de números que se borraban solos, y con pasos detrás de las paredes del sótano. Una tarde de agosto decidimos visitar a don Eliseo. Le contamos lo de la tabla. Su expresión cambió al instante. ¿Dónde la encontraron?, preguntó. En el sótano, envuelta en periódico, respondí. Nos miró con seriedad. Eso no se toca. Esa tabla la guardaron después del accidente. Nos contó que hacía más de 20 años un profesor del colegio, de apellido Galván, se había obsesionado con contactar al espíritu de su esposa fallecida. Lo hacía fuera del horario de clases, en ese mismo sótano. Nadie lo tomó en serio hasta que una noche encontraron la mesa caída, las velas consumidas y la tabla manchada con algo que parecía ceniza. Galván murió un mes después. La directora mandó cerrar el sótano, dijo Eliseo. Pero nunca lo sellaron del todo. Nos quedamos en silencio. El viejo portero bajó la mirada. Si la tocaron, no la guarden aquí. Llévenla lejos. Facundo le prometió que lo haría. Esa misma noche lo acompañé a tirar la tabla en un contenedor de basura, a 2 cuadras del colegio. Caminamos sin hablar. La metió dentro de una bolsa negra y la dejó caer. Listo, dijo. Ya está.
Volvimos cada uno a su casa. Al día siguiente, el contenedor no estaba. El camión de recolección había pasado de madrugada. Sentí alivio. Sin embargo, esa tranquilidad duró poco. 2 semanas después, Facundo no llegó al aula. Pensamos que estaba enfermo. A la salida, Leo me llamó. Tenés que venir a su casa. Cuando llegué, estaba en el sofá, con la mirada fija en la ventana. Su madre dijo que llevaba 3 noches sin dormir. Decía escuchar tiza raspando una pizarra, aunque no había nada cerca. Le pregunté si había soñado con algo. Con el sótano, respondió. Alguien escribía mi nombre en la pared. Intenté calmarlo. Le pedí que dejara de pensar en eso. Me prometió descansar. Esa noche lo internaron con síntomas de crisis nerviosa. Después de eso, el grupo se disolvió. Leo se cambió de escuela. Lautaro dejó de hablarnos. Yo traté de continuar mi vida, pero no podía dejar de pensar en el colegio. En diciembre pasé por ahí. Estaba cerrado, tapiado con chapas. Fui hasta la verja y vi a don Eliseo barriendo el patio interior. Me acerqué para saludarlo. ¿Supiste de tus amigos?, me preguntó. Le conté que uno estaba internado y que no sabíamos del otro. El viejo guardó silencio y luego dijo, por las noches se escuchan pasos allá abajo otra vez. Igual que antes. No quise seguir hablando. Me despedí y me fui. El verano siguiente, el edificio fue vendido a una empresa de seguridad. Lo reformaron. Pero en marzo, un diario local publicó una nota. Trabajadores denuncian ruidos inexplicables en sótano de antiguo colegio técnico. Las declaraciones eran casi idénticas a las de Eliseo. Pasos, murmullos, el sonido de tiza sobre un pizarrón invisible. Intenté olvidarlo, pero una noche recibí un correo electrónico sin remitente. El asunto decía, profesor. Adentro, una sola línea. Todavía no terminamos la clase. Nunca supe quién lo envió. Cerré la cuenta. Años después, supe que Ezequiel vivía en el interior, bajo tratamiento psicológico. Me atreví a escribirle. Le conté todo lo que había pasado después. Respondió con un mensaje corto. No lo abras. Le pedí que explicara, pero no volvió a contestar. En 2018, mientras trabajaba en una empresa de mantenimiento, me asignaron reparar un sistema eléctrico en un edificio antiguo de la zona. Cuando llegué y vi la fachada, me paralicé. Era el mismo colegio, remodelado. Dentro olía a pintura nueva, pero las estructuras eran las mismas. El guardia me indicó bajar al subsuelo para revisar unos cables. Bajé por las escaleras de concreto, recordando cada paso. Al entrar al sótano, la linterna iluminó una esquina donde el piso estaba cubierto de polvo. Allí, apoyada contra la pared, había una tabla partida a la mitad. Reconocí las letras talladas a mano. Sentí un impulso irracional de acercarme, pero el guardia llamó desde arriba y subí sin tocarla. Cuando regresé al día siguiente, la tabla ya no estaba. Pregunté por ella, pero nadie sabía de qué hablaba. No he vuelto a ese lugar. Pero desde entonces, algunos empleados de mantenimiento aseguran que, al final del turno, se escucha un murmullo apagado en el sótano, como si alguien dictara una lección. Dicen que a veces el sonido se mezcla con un roce leve, parecido al de una tiza escribiendo sobre una pizarra. Yo no he querido comprobarlo. A veces pienso que lo que despertamos esa noche no era un espíritu vengativo, sino algo mucho más simple, alguien que nunca dejó de dar clase, aunque ya no haya alumnos, ni escuela, ni vida. Y lo peor es que la tabla, la misma que intentamos desechar, quizás siga cambiando de manos, esperando que otro grupo de curiosos le pregunte lo mismo. ¿Hay alguien aquí? Porque si algo aprendí de esa experiencia es que hay puertas que no se abren con llaves, sino con palabras. Y que una vez que la pregunta se formula, la respuesta nunca vuelve a guardarse en silencio. El mensaje que no era para nosotros, Guadalajara, México 2014. Me llamo Daniel y todavía me cuesta hablar de aquella noche. Todo comenzó como una broma universitaria, una de esas ideas que parecen inofensivas hasta que te das cuenta de que cruzaste un límite que no se puede deshacer. Éramos 5 amigos que rentábamos una casa cerca del periférico, en una zona tranquila. La usábamos más para estudiar y hacer tareas que para dormir.
En esos días de exámenes finales, alguien mencionó la Ouija. Recuerdo que fue Arturo, siempre el bromista del grupo. Dijo que su prima había traído una tabla de madera vieja desde Tepic, para pasar el rato. La noche del 12 de junio de 2014 nos reunimos los 5, Arturo, su novia Paola, el negro, Laura y yo. Encendimos 3 velas sobre la mesa del comedor, más por ambientar que por miedo. No éramos creyentes, ni supersticiosos. Solo buscábamos un poco de diversión después de tanto encierro. Arturo colocó la tabla en el centro. Era de madera gastada, con letras quemadas y un gol batallado en la parte inferior. No parecía una de esas comerciales. Tenía algo artesanal, rudimentario y viejo. A ver, ¿cómo se hace esto?, preguntó Laura riendo. Nada más pongan los dedos, dijo Arturo. Y pregunten algo. Todos colocamos 2 dedos sobre la planchette. Por un momento nadie habló. Se escuchaba el zumbido de los ventiladores y el sonido lejano de un perro ladrando en la calle. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Paola en tono burlón. El marcador no se movió. Arturo fingió hacerlo, pero Laura le dio un manotazo. Nos reímos. Después de varios intentos sin resultado, el ambiente se fue enfriando en el sentido emocional, no físico. La conversación se volvió más seria. Haz una pregunta tú, me dijo Arturo, tú que no crees en nada. Lo miré sin ganas. ¿Hay alguien presente? La planchette se movió. Nadie la empujó, al menos no que yo sintiera. Deslizó lentamente hasta la palabra yes. Ya, alguien lo movió, dije. Nadie, lo juro, respondió Laura con voz tensa. Paola tragó saliva. ¿Quién eres? La planchette comenzó a moverse otra vez. Letra por letra, formó una frase, no soy para ustedes. Nos quedamos callados. Arturo soltó una risa nerviosa. ¡Qué payasada! Seguro alguno está jugando. Levantó los dedos y la planchette se detuvo de golpe. Nadie dijo nada más. Decidimos apagar las velas y dar por terminado el juego. Parecía una broma tonta, pero había algo en esa frase que se quedó dando vueltas en mi cabeza. Esa misma noche, me quedé en la casa con Arturo y Paola. Los demás se fueron. Estuvimos viendo videos en la sala hasta que nos ganó el sueño. Arturo dormía en un colchón inflable y yo en un sillón. Cerca de las 3 de la mañana escuché murmullos. Pensé que era él hablando dormido. Me incorporé un poco para escucharlo mejor. Murmuraba algo en tono bajo, pero la voz no era suya. Sonaba más grave, más lenta. No se entendían bien las palabras, pero alcanzaba a distinguir nombres: Sarel, Amón, Lumín. Nombres que jamás había escuchado. Paola también despertó. Lo miró preocupada y me dijo en voz baja: grábalo. Saqué el celular y empecé a grabar desde el sillón. Arturo seguía hablando dormido, repitiendo las mismas sílabas. De pronto, cambió el tono. Ahora sí soy para ti. Me quedé quieto. Paola se acercó a despertarlo, pero él seguía inconsciente. Lo movió varias veces hasta que abrió los ojos sobresaltado, empapado en sudor. ¿Qué pasó?, preguntó, sin entender nada. Le dijimos lo que escuchamos, pero no nos creyó. Pusimos la grabación. Su cara cambió. Se le borró la sonrisa de siempre. No recuerdo nada, dijo. Guardó silencio y se fue al baño. Paola y yo nos quedamos viéndonos, sin saber si reír o preocuparnos. Al día siguiente, Arturo no fue a clases. Dijo que se sentía débil, con dolor en el pecho. Paola lo llevó al médico. Los estudios no mostraron nada. Esa noche, me envió un mensaje: todavía sueño con lo mismo. No se va. No volví a verlo con normalidad después de eso. En 3 días bajó de peso, se veía pálido, sin energía. Paola me contó que hablaba dormido todas las noches. Que la voz no era la suya, y que a veces lo encontraba sentado en la cama mirando hacia el pasillo, completamente inmóvil. El 4.º día, sábado por la mañana, Paola me llamó llorando. Arturo había amanecido muerto. Paro respiratorio, según el médico. 22 años. Sin antecedentes. Sin explicación. Fui al funeral sin entender qué estaba pasando. En la capilla, Paola me buscó entre la gente y me entregó su celular. Escucha esto,
me dijo. Era la grabación de la noche anterior a su muerte. Arturo dormía y se escuchaba de nuevo esa voz, más clara, más profunda. Repetía su nombre. Y antes del silencio final, la misma frase, ahora sí soy para ti. Le devolví el teléfono con las manos temblando. No supe qué decirle. Semanas después, la casa quedó vacía. Nadie quiso seguir rentándola. Me quedé solo un par de días más para empacar nuestras cosas. Las velas seguían en la mesa, consumidas. La tabla, según Arturo, la había dejado en el closet, envuelta en una toalla. Fui a buscarla, pero no estaba. Solo quedaba la marca rectangular en el polvo. Me convencí de que Paola la había tirado. Cerré la casa, entregué las llaves y traté de seguir con mi vida. Pero algo cambió. Durante las noches comencé a soñar con Arturo. No hablaba. Solo aparecía en la puerta de mi habitación, con la misma expresión que tenía en el ataúd. Me despertaba empapado en sudor. Cada vez que revisaba el celular, encontraba en la pantalla una notificación extraña, audio guardado. Pero al abrirla, no había nada. Una madrugada decidí revisar las grabaciones antiguas del teléfono, incluyendo la primera, la del juego. Conecté el celular a la computadora para escuchar mejor. Cuando el audio llegó a la parte en que la planchette se movía, algo más se oyó al fondo. No era una risa ni un ruido de ambiente. Era una voz. No era para ustedes. La voz estaba ahí, detrás de nuestras risas, antes de que la tabla lo deletreara. Era una voz ronca, susurrada, pero inconfundible. Y no pertenecía a ninguno de nosotros. Cerré el archivo. Me quedé mirando la pantalla con la sensación de que el mensaje no había terminado. Pasaron meses. Paola dejó la universidad. Laura se fue del país. El negro ya no quiso hablar del tema. Solo yo seguía intentando entender qué había pasado realmente. Una tarde, mientras revisaba mis notas para un proyecto, el celular vibró. Un número desconocido me enviaba un audio. Lo abrí sin pensar. Era un archivo corto, de 3 segundos. Lo que se escuchaba era un murmullo bajo, la misma voz que reconocí de inmediato. Ahora sí soy para ti. Se me cayó el teléfono. Pensé que era una mala broma, pero el número no tenía registro en ningún país. Cuando intenté devolver la llamada, la línea marcó error. Desde entonces, el celular a veces se enciende solo en la madrugada. Se abre la grabadora, graba unos segundos y se apaga. Cuando reproduzco los archivos, solo se escucha un zumbido irregular, pero al final de uno de ellos hay un suspiro. Un día, me decidí a eliminar todos los audios. Conecté el teléfono al ordenador, seleccioné las carpetas y vacié la papelera. Justo cuando el proceso terminó, la pantalla del celular se encendió sola. Un mensaje de voz apareció en la bandeja de entrada, sin remitente. Lo abrí. Y escuché. No soy para ustedes, pero sí para ti. Apagué el aparato. Lo dejé guardado en un cajón durante meses. Pero la tecnología tiene memoria. Hace poco, mientras usaba otro teléfono, sincronizado con la misma cuenta, me llegó una notificación de respaldo automático. Decía, archivo de voz restaurado, junio de 2014. Lo borré de inmediato. No quiero volver a escucharlo. Hace unos días, Paola me escribió por primera vez en años. Decía que volvió a tener pesadillas. Que soñó con Arturo llamándola desde un pasillo oscuro, diciéndole que ya podía hablar otra vez. Me preguntó si a mí también me estaba pasando. Le dije que no, pero mentí. A veces, cuando cierro los ojos, escucho esa frase con una claridad aterradora, como si no viniera del recuerdo sino de algo que aún me rodea. Ahora sí soy para ti. Y aunque ya no tenga la tabla, ni el número, ni la grabación, hay noches en que el celular vibra solo, exactamente a la misma hora en que Arturo murió. No hay llamada entrante, no hay registro. Solo la pantalla iluminada, y una línea de texto que aparece y desaparece antes de que pueda leerla completa. La última vez alcancé a distinguir 2 palabras. Ya llegué. La llamada después del juego, Madrid, España 2018. Me llamo Adrián y lo que voy a contar fue documentado por la policía, aunque el expediente se cerró como causa indeterminada.
A día de hoy sigo sin entender lo que presencié aquella noche. Yo formaba parte de un pequeño grupo de amigos que hacía transmisiones en vivo de temas paranormales para redes. No éramos investigadores ni creyentes, solo buscábamos viralidad. En marzo de 2018, Javier, el más entusiasta, propuso hacer una sesión de Ouija en directo. Tenía una tabla de madera que le había regalado su tío, un carpintero de Toledo. Si no pasa nada, al menos nos reímos un rato, dijo. La transmisión se programó para un viernes. Colocamos cámaras, micrófonos y 3 velas sobre una mesa en el salón del piso donde vivía Javier, en Lavapiés. Éramos 4, él, su novia Clara, mi amigo Sergio y yo. Todo quedó grabado en tiempo real, el video estuvo en línea por unas horas antes de que lo eliminaran. Comenzamos riéndonos. Javier saludó a la audiencia y explicó lo típico, que pondríamos los dedos sobre la planchette y haríamos preguntas. La gente comentaba en directo, pidiendo que invocáramos a familiares o personajes históricos. Era un juego, una broma. A los 10 minutos, Clara preguntó, ¿hay alguien aquí? Nada se movió. Javier insistió, ¿quién está presente? Entonces, la planchette empezó a deslizarse. Yo pensé que alguien la empujaba, pero todos teníamos los dedos apenas tocándola. Se movió hacia las letras, 607194285. Un número de teléfono. Sergio soltó una carcajada. Venga ya, eso no tiene gracia. Javier lo apuntó en una hoja. ¿Y si lo llamamos? Propuso Clara. Yo le dije que era mala idea. Pero Javier, emocionado por el público que lo animaba, marcó. Pusimos el móvil en altavoz. La llamada sonó 2 veces. En la tercera, alguien respondió. No era una voz clara. Sonaba distorsionada, como si hablara a través de una interferencia o desde una grabación dañada. Solo dijo 3 palabras. Ya estoy aquí. Todos nos miramos. Clara apartó la mano de la tabla. Sergio se levantó. Cuelga eso, tío. Javier lo hizo. Intentó llamar otra vez, pero el número quedó sin servicio. Pensamos que había sido una broma del sistema, o alguien que nos estaba viendo y quiso asustarnos. Terminamos la transmisión entre risas forzadas. Javier dijo que subiría el video más tarde, pero al día siguiente lo borró. Cuando le pregunté por qué, respondió que el archivo de la cámara estaba corrupto. 2 noches después me escribió. ¿Te ha sonado el móvil? Preguntó. Le dije que no. Me contó que le había entrado una llamada sin número, sin sonido, solo con un pitido constante. Duró 30 segundos. Al revisar el registro, no quedaba rastro. No le di importancia. Pero 3 días después, me volvió a contactar. Sigo escuchando el tono aunque el teléfono está apagado, dijo. En mi cuarto, suena como si estuviera marcando solo. Le recomendé reiniciarlo, formatearlo, incluso cambiar el chip. Dijo que ya lo había hecho. ¿Y si fue por el juego? Preguntó Clara cuando la vi. Estaba pálida, ojerosa. Me dijo que Javier no dormía, que se despertaba sobresaltado cada madrugada, convencido de que el móvil vibraba. Pensé que era ansiedad, pero acepté ir a su casa para tranquilizarlo. Era sábado por la noche cuando llegué. El ambiente estaba tenso. Javier tenía los ojos rojos, no por drogas, sino por falta de sueño. Sobre la mesa estaba su móvil, apagado, y a un lado, la hoja donde había apuntado el número. Escucha esto, me dijo. Encendió el altavoz del celular y reprodujo una nota de voz. Era un ruido metálico, como un zumbido intermitente. A los pocos segundos se escuchaba su propia voz repitiendo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Lo detuvo. No lo grabé yo. Apareció en mis archivos esta mañana. Revisé los metadatos. Efectivamente, la grabación no tenía aplicación asociada. Intenté convencerlo de que todo era coincidencia, pero de repente su teléfono encendió solo la pantalla. Ninguna notificación, ningún mensaje. Solo el reflejo de nosotros dos en el vidrio negro. Javier lo tomó y lo apagó con fuerza. Desde esa noche, siempre vuelve a encenderse a la misma hora, murmuró. No supe qué decir. Lo dejé dormir un poco mientras hablaba con Clara en la cocina. Me contó que la noche anterior lo encontró hablando solo,
como si conversara con alguien al otro lado del móvil. Cuando regresé al salón, Javier dormía con el teléfono en la mano. Decidí no despertarlo. Me fui pasada la medianoche. Al día siguiente no respondió mis mensajes. Pensé que estaba descansando. Pero el lunes, a las 6 de la mañana, Clara me llamó llorando. Ha muerto. La encontraron en su cama, al lado de él, inconsciente por shock. Javier estaba tendido, con el teléfono en la mano. La pantalla encendida mostraba una palabra: conectado. El móvil no tenía señal ni registro de llamada. La autopsia concluyó paro cardiorrespiratorio sin causa orgánica. Tenía 23 años. La policía confiscó los dispositivos y revisó el historial del número. No existía. Ni en España, ni en ningún país. Durante las semanas siguientes, los demás intentamos seguir con nuestras vidas. Sergio eliminó todas las cuentas del grupo. Clara se mudó con sus padres. Yo borré los archivos del ordenador, pero una copia del directo quedó guardada en una carpeta de respaldo. No me atrevía a verla, hasta que una noche, por pura obsesión, la abrí. El video mostraba todo normal, hasta el momento en que Javier marca el número. En ese instante, justo antes de que suene la primera llamada, se escucha un ruido apenas perceptible, un clic, como si alguien levantara otro teléfono al mismo tiempo. La voz dice: ya estoy aquí, igual que la recordaba, pero cuando amplifiqué el sonido, descubrí algo más. Justo al final, antes de colgar, se oye otra voz, susurrada, femenina, que repite: no era para ti. Apagué el ordenador. Semanas después, Clara me escribió. Decía que aún escuchaba vibrar su teléfono a las 3 de la mañana, aunque lo dejaba en otra habitación. Intentó cambiar el número, incluso el aparato, pero seguía ocurriendo. Una madrugada me mandó una foto del móvil encendido sobre su cama. En la pantalla aparecía una llamada entrante de un número desconocido. Me pidió que la acompañara al día siguiente a entregar el teléfono a la policía. Cuando llegué, estaba descompuesta. Dijo que había contestado la llamada. Era su voz, susurró. La de Javier. Decía que ya no podía colgar. La policía no tomó en serio el testimonio. Archivaron la denuncia como acoso telefónico no verificable. No supe más de Clara por meses. En septiembre, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una memoria USB. En el interior, solo un archivo de audio titulado Conectado, MP3. Lo escuché con auriculares. Al principio se oía el tono de llamada, después la voz de Javier. ¿Quién eres? Silencio. Luego, otra voz más profunda, más lenta, casi como un eco humano deformado. Tú me llamaste. El audio termina con un pitido sostenido. Lo reproducí varias veces y noté algo que me heló. El pitido coincidía con el tono exacto que suena cuando una llamada se interrumpe por falta de cobertura, pero duraba más de un minuto. Decidí borrar el archivo. A finales de año, viajé a Toledo para hablar con el tío de Javier, el hombre que había fabricado la tabla. Era un carpintero jubilado, muy religioso. Le conté lo ocurrido. Guardó silencio un largo rato. Esa tabla no era para jugar, dijo finalmente. La hice por encargo de un hombre que nunca volvió a recogerla. Me pidió grabar un número en la parte trasera. No lo quise hacer. Era el mismo que ustedes marcaron. Le pedí verlo. Abrió un cajón y sacó una foto antigua, la tabla, sobre su banco de trabajo, con el número grabado en el borde. No entendí cómo podía ser el mismo si él decía no haberlo escrito. Al día siguiente de hacerla, continuó, el taller se incendió. No me explico cómo. Regresé a Madrid con una sensación difícil de describir. Intenté dejar todo atrás, hasta que una madrugada escuché sonar mi propio móvil. El número que aparecía en pantalla era idéntico al de la tabla, 607-194-285. No contesté. Lo apagué, saqué la tarjeta y la rompí. Aún así, el sonido del tono seguía escuchándose en la habitación, no del teléfono, sino del interior del armario. Desconecté todo, incluso el router, y me fui a casa de mis padres. Pasé la noche en vela. A las 5 de la mañana, mi madre entró a mi cuarto con el rostro desencajado. Tenía su móvil en la mano. Te están llamando, dijo. En su pantalla, el mismo número.
Me la quitó de las manos y la lanzó al suelo. Cuando se rompió, el tono continuó por unos segundos antes de apagarse. Hoy han pasado años. Nadie volvió a usar esa cuenta de transmisión. El perfil de Javier sigue en línea, inactivo, pero su número aparece conectado en aplicaciones de mensajería. A veces, cuando reviso mis contactos, el icono verde parpadea unos segundos y vuelve a apagarse. Como si alguien lo activara desde otro lugar. Nunca volví a marcar ese número, pero lo tengo memorizado. Y a veces, cuando estoy solo y el silencio me rodea, me parece oír el sonido de un tono lejano, repitiéndose una y otra vez, como si alguien esperara al otro lado. Nunca lo cuento en voz alta, pero lo sé con certeza. No fuimos nosotros los que marcamos primero.